Hola, muy buenas tardes, queridos amigos de Rigorífico Poesía. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes el día de hoy en una nueva tertulia con un invitado especial como todos en cada una de las áreas de la cultura, del arte que nos permitirán poder aprender y compartir diferentes experiencias eh, acerca del arte, de la literatura, de la vida, de la pintura. En este caso, en cuanto a la experiencia de nuestro invitado del día de hoy, él es Daniel Carvalho y vamos a esperar que se pueda estar conectando por aquí para enviarle la invitación y de esa manera poder iniciar la tertulia. Bueno, por aquí ya veo a Daniel. Vamos a enviarle la invitación y de esa manera. Hola Rigo, buenas tardes. Hola Daniel, ¿cómo está? Qué gusto poder tenerlo por acá, muchas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación, hombre. De antemano me disculpo que vivo al lado de una construcción y a veces empiezan a martillar duro. No, tranquilo que aquí yo tengo la gatica, entonces también ella en cualquier momento empieza a martillar por acá pasando en algún lado, no hay problema. Gracias Daniel por haber aceptado esta invitación desde Tributa, de la empresa para la cual trabajo de asesorías contables, tributarias y jurídicas, y también apoyamos la parte social, teniendo estos espacios donde podemos tener invitados tan especiales como ustedes, donde podemos aprender acerca de la vida, hablar sobre literatura, arte, en este caso de teatro, de urbanismo, ingeniería civil y, bueno, muchos otros temas que abordaremos en la tertulia. Gracias, Rigo. Estoy listo, hermano, para las preguntas difíciles. No, las preguntas difíciles ya las ha debatido usted en otros recintos. Esto acá es eh, un mantra, me imagino yo. Bueno, Daniel Carvalho, ¿es Carvalho o Carvalho? ¿Cómo se pronuncia? Car- Carvalho. Carvalho, normal, como si fuera con L, pero se escribe con H. Bueno, Daniel Carvalho Mejía es ingeniero civil, magíster en gobierno y políticas públicas de la Universidad de FIC y en urbanismo del IFU de París. Trabajó en el área metropolitana, en el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales y durante 6 años fue concejal de Medellín. En el Consejo lideró debates sobre la contaminación del aire y la movilidad sostenible, promovió la política pública de igualdad de género y los acuerdos municipales de arte urbano y barrismo social, como entre otros grandes temas importantes. Bueno, Daniel, hablemos acerca de ingeniería civil. Esto, ¿desde qué momento usted supo como yo quiero estudiar ingeniería civil? ¿Después se convirtió a la política? ¿O cómo fue el tema ahí como tan raro? Porque normalmente uno ve que los políticos están. Y fue solo. Ahí me escucha, ¿no? Ya te recuperé. Rigo, mira, pues en realidad yo escogí la ingeniería civil a una edad muy temprana. Yo estaba la madurez, el conocimiento para escoger adecuadamente una carrera. A mí me iba muy bien en cálculo, me gustaba mucho la física y un día llegó mi papá y me dijo, cierto, así con una mirada grave, ¿y usted qué va a hacer? Listo, ¿y usted qué va a hacer? Es como usted qué va a hacer el resto de su vida y eso pues, insisto, para un pelado de 16 años es muy difícil. Yo le dije, a mí me gusta la matemática, el cálculo, la física y él me programó una reunión pues como con varios amigos de él y se decidió un poco colectivamente que lo mío era la ingeniería civil. ¿Y eso qué hace? ¿No? Eso hacen puentes y edificios. Y yo, bueno, bacano. Pero una decisión muy ligera, ¿cierto? Sucedió entonces que entré a estudiar ingeniería civil y en realidad la carrera nunca me llenó, ¿cierto? Nunca sentí pasión, vocación de verdad por eso, sobre todo porque pese a que me iba muy bien, pese a que no tenía dificultad pues en las materias difíciles de ingeniería civil, que son el cálculo y todas las que tienen que ver con física, pues dinámica, estática, etcétera, me parecía muy fría la carrera. Sí, allí nunca se hablaba de los problemas de la gente, nunca se hablaba de cómo mi carrera o mi futura profesión iba a ayudar a resolver los problemas. No había espacio para la creatividad, para el color y no había ninguna reflexión sobre el impacto ambiental.
Entonces me dejó un vacío, insisto, que nunca pudo llenar la carrera y que intenté llenar ese vacío de otras maneras. Hice un año de antropología también, pero fundamentalmente lo que me permitió a mí llenar ese vacío fue haber entrado a ser parte del grupo de teatro de la universidad. Ahí cambió mi vida realmente. En su momento, su papá, ¿qué le dijo? Como en algún momento sostuvieron esta conversación y hablaron como en ese momento donde decidió que iba a estudiar ingeniería civil y más adelante cuando usted decía, no, pero es que no es como mi vocación y todo eso, tuvo la oportunidad de hablar con su papá y él de pronto decirle como, no, mi hijo, de pronto faltó reflexionar más o tal vez hacerle con un psicólogo que le hiciera un test de profesionalidad o alguna reflexión como donde él no se sintiera, digamos, como en cierta manera culpable porque, hoy influía a mi hijo porque era bueno en matemáticas y todo eso, meterlo en ingeniería civil. Pues mira, yo a él no lo culpo, ¿cierto? Él me preguntó qué quería hacer, me ofreció pues como pagar la carrera que yo quisiera, que es un privilegio que muy pocos colombianos tenemos. Entonces no es que yo lo culpe a él, pero a uno pues como pelado sí le da susto o pena decirle a los papás, después de 3, 4 semestres, no, yo ya no quiero esto. Listo, porque eso supone igual un esfuerzo económico grande, para mis padres lo fue, pero sí, mira, cuando yo llevaba 3 semestres de ingeniería civil, me llevaron al ejército. Y entonces en el ejército, pues tuve un año muy intenso, muy peculiar en mi vida y me hizo reflexionar mucho y yo salí con la idea de estudiar antropología. Y ahí sí mi papá fue pues muy enfático y me dijo que no, que pues cómo se me ocurría, que iba a vivir, que él no me iba a pagar esa carrera, que él ya había invertido pues mucha plata en lo otro, que no podía dejar la ingeniería civil. Entonces yo, pues mi decisión fue hacer ambas carreras, ¿sí? Pero únicamente aguanté un año haciendo las dos carreras porque era pues muy difícil y requiere una disciplina que no tenía. Entonces terminé por abandonar antropología, graduarme de ingeniería civil y empezar a hacer teatro. Eso sí, tan pronto me gradué como ingeniero civil, yo dije, yo no quiero hacer esto en mi vida, ¿cierto? Esta no va a ser mi vocación y mi profesión. Y ahí fue donde decidí literalmente escaparme a vivir en Francia, como para inventarme un camino diferente. Bueno, y nuevamente cuando la gente, por ejemplo, en el boom latinoamericano, el sueño de los escritores y todo el mundo artístico, pues era Francia y aún sigue siendo, ¿no? Como la cuna de grandes escritores, de artistas y demás. Pues lo más normal es que hubiera resultado siendo artista ya, ¿no? Dedicado a algo de las campos del arte, en los campos del arte, pero terminó fue haciendo una maestría en urbanismo. ¿Cómo fue eso? Pues mira, yo llegué a Francia sin un plan, ¿cierto? Nunca había pensado realmente vivir en Francia, no era mi sueño. Mucha gente tiene como ese sueño parisino romántico. No, yo simplemente quería irme para otra parte y mi mejor amigo, que quería estudiar cine, sí estaba muy decidido a irse para París. Entonces yo pues me le pegué, ¿cierto? Y allá empecé a reflexionar, bueno, ¿yo qué quiero hacer? ¿A mí qué me gusta? Yo no quería, digamos, perder lo que ya había logrado con mi título de ingeniero civil y por esa época en Colombia se había empezado a hablar mucho de urbanismo, tanto en Medellín como en Bogotá en particular, y me pareció interesante porque abarcaba una escala más grande, ¿cierto? No es el edificio o la casa o el puente, sino la ciudad, el barrio, el territorio. Y por otro lado, pues en su visión integral del territorio, el urbanismo sí le permitía entrada a otras áreas y disciplinas más creativas. Entonces yo cuando empecé a estudiar urbanismo en Francia, mis compañeros eran ingenieros ambientales, abogados, politólogos, geólogos, geógrafos, arquitectos. Entonces ya en esa multidisciplinariedad ya sí me encontré mucho más a gusto, porque entonces tenía que entablar conversaciones disciplinarias con gente que había tenido una formación muy diferente a la mía, lo cual era más complejo, pero también mucho más enriquecedor. Entonces yo simplemente en el análisis, pues yo dije, ¿qué quisiera hacer? ¿Cómo hago para aprovechar ese gusto que tengo por la ciudad y mi formación en ingeniería? Y me inscribí a una maestría en urbanismo, que realmente no tenía muchas esperanzas de que me aceptaran porque mi nivel de francés todavía era muy deficiente, pero por fortuna me aceptaron y saqué adelante una maestría que, insisto, me permitió encontrar mi verdadera vocación. Y aún hoy en día, aunque soy político, yo considero que mi vocación y mi profesión es la de urbanista, no la de ingeniero. Bueno, y después de hacer estas reflexiones en cuanto al urbanismo y demás entre París y todo, como eh,
país del primer mundo y Colombia, como qué comparaciones o reflexiones usted a lo largo de su vida, gracias a esta formación en urbanismo, se ha podido sintetizar y poder comparar entre Colombia, entre Francia, y que usted quisiera como decir, mire, nos gustaría que en nuestro país fuera de tal manera o avanzara en esto, o las particularidades del urbanismo en Francia, bueno, y en Colombia. Digo varias cosas. Primero, cuando yo empecé a estudiar urbanismo, cuando entré, yo me imaginaba como haciendo ciudades nuevas, ¿cierto? Entonces yo me imaginaba como un lienzo en blanco y yo iba diciendo, hágase aquí un parque, hágase aquí un edificio, lo cual es bastante pues ingenuo, porque en realidad, y este es un primer gran aprendizaje, el urbanismo trabaja sobre todo sobre territorios ya ocupados y ya construidos, ¿cierto? Entonces es mucho más complejo que el lienzo en blanco y es identificar qué hay, qué herramientas hay, qué problemas hay y cómo se puede empezar a solucionarlo. Entonces un primer aprendizaje es ese. En segundo lugar, me hizo dar cuenta el urbanismo de que la política sí era importante. Yo era muy apático, siempre fui muy apático con la política, me parecía inútil, aburridora y sucia. Y, y el urbanismo me hizo entender que es la herramienta del sector público para transformar los territorios. Y el sector público está dirigido por políticos, finalmente. Entonces, aunque a mí me molestara la política, pues finalmente para mi vocación recién encontrada, la política sí era importante. Y de hecho, los grandes ejemplos que tenía colombianos, que eran Bogotá y Medellín, eran ejemplos donde el urbanismo se había utilizado como una herramienta de transformación gracias a que ciertas personas llegaron al poder político y decidieron utilizarlo para eso. Entonces entendí pues ya como la gracia. Y finalmente, como a modo de comparación, pues de tantas cosas que podría decir, si quiero destacar algo y es lo que aprendí en París sobre la importancia de lo público, el transporte público, el equipamiento público, el espacio público, el parque público. Yo creo que ahí está el reto de nuestras ciudades en Colombia y en Latinoamérica, es ofrecerle a la gente una mejor dotación de lo público, ¿cierto? Mientras mejor transporte público tengamos, menos vamos a tener que acudir a transporte privado. Mientras mejor sea el espacio público, menos vamos a tener que acudir a espacios privados y a centros comerciales. Mientras mejor sea la educación pública, menos tendremos esa desigualdad entre la educación pública y la privada. Entonces me quedo con eso, con una enorme conciencia de la importancia de lo público en nuestras ciudades. ¿Cuánto tiempo estuvo en París? Y la segunda pregunta es, ¿usted la tenía clara? ¿Terminaba sus estudios de urbanismo y usted tenía claro que quería volver a Colombia? ¿O simplemente estaba estudiando y miraba a ver qué se iba presentando en la vida, si se quedaba en París, si se le presentaba alguna oportunidad? ¿O usted definitivamente dijo, yo termino de estudiar y me voy para Colombia otra vez? Digo, yo nunca he tenido nada claro en la vida. Yo nunca he tenido un plan, ¿cierto? Yo veo la gente que hace planes a 5 a 10 años y se proyecta y se pone metas así. Yo no he sido ese. Yo de mi época de teatrero creo que me quedó una enorme capacidad para improvisar y yo voy por la vida improvisando. Eso sí, una vez tomo una decisión, me aplico a fondo pues sobre esto. Yo viví en París 5 años, ¿cierto? Hice mi maestría, trabajé mucho tiempo como mesero, luego logré pasar a trabajar como dibujante de arquitectura y como ayudante pues de ingenieros y arquitectos. Y gracias a eso, después me llevaron a vivir a una isla francesa que queda en el Caribe, se llama San Barthélemy, es como la isla de los famosos de Hollywood y de Francia. Entonces terminé viviendo casi 2 años en esta isla que, insisto, es francesa, pero queda aquí en el Caribe, cerquita a Puerto Rico. Y allá nos dedicamos a hacer casas para millonarios, ¿sí? Y allá todo es así, pues, turismo de alto nivel, por allá va Madonna, Mick Jagger y este tipo de gente, y allá estuve casi 2 años, hasta que también me aburrí de ese estilo de vida. Bueno, qué bien. Hablemos ahorita un poquito del teatro. ¿Cómo fue esa cercanía con el teatro? ¿Quién lo influenció? Mira, fue un día puntual que cambió mi vida. En segundo semestre de la universidad teníamos una materia llamada, creo que era como expresión corporal o algo así. Y un día, el profesor llevó a la clase a Farley Velázquez, un reconocido dramaturgo y director de teatro de Medellín, que además era el director del grupo de teatro de la universidad,
Y Farley llegó pues con su pinta ahí más hippie, más teatrero, en una universidad, quiero aclarar eso, mi universidad EAFIT, eh, era, sobre todo en esa época, considerada pues como una universidad de burgueses, ¿cierto? Como una pasarela, que todo el mundo era rico con carro y todas las mujeres eran hermosas, un poco el cliché, pero así se consideraba en esa época, y que llegara el profesor de teatro con su pinta pues hipisuda, era un poco disruptivo y a mí me pareció muy interesante porque yo tampoco sentía que encajaba. Y él hizo un ejercicio básico y dijo, necesito una persona, un voluntario que salga al frente a responder preguntas difíciles. Y nadie levantaba la mano y yo dije yo. Entonces me puso al frente y le dijo a los alumnos, pregunten lo que quieran, sin pena, sin tapujos, y empezaron a tirarme unas preguntas realmente muy difíciles. En particular me acuerdo de dos. Una chica levantó la mano y dijo, venga, usted tan feíto, ¿cómo hace para tener una novia tan bonita? Que yo tenía una novia que era pues muy, muy, muy bella, y yo le dije, a punta de verbo, ¿cierto? Entonces todo el mundo se rió, pero era verdad, pues yo como de puro verbo y actitud. Y luego otra chica me preguntó que yo por qué siempre estaba vestido con la misma camiseta, ¿listo? Y en realidad es que yo tenía una camiseta que era la camiseta de los viernes, ¿sí? Era como un muñeco aquí en Rastafari ahí bailando, y yo le dije, no, es que esta es mi camiseta de los viernes. Ya todo el mundo se rió, se acabó el ejercicio y Es que, qué pena, es que esta es la camiseta de los viernes, pero es que yo veo que todos los días viene con la misma. No, es que para mí todos los días es viernes. No, es que la clase era los viernes, entonces les tocaba verme con la camiseta de los viernes. Cuando terminó la clase, el director de teatro, Farley, me encantó la forma en que enfrentaste al público y me parece que diste respuestas muy teatrales. Vos tenés que estar en el grupo de teatro de la universidad. Vení este sábado y ves. Y fui a teatro ese día con mucho miedo, yo era mucho más introvertido, era gago, ¿cierto? Me costaba muchas veces hilar las palabras y entré a teatro como por ver y me fue gustando, me fui quedando y pues estuve 5 años en total haciendo teatro al lado de Farley Velázquez, ya fallecido actualmente. ¿Alguna anécdota que usted recuerde en representación de teatro, algún personaje? Eh, Siempre, por ejemplo, a nosotros, o en especial a mí que me encanta la literatura, como ser humano, otro día ser el ladrón, otro día Eh, ser el, ya o acá, pero lo que buscamos en la literatura, respuestas. se está cortando un poco tu señal, no te logro ver de corrido, pero creo que Ya. alcancé a entender tu pregunta. Eh, no sería capaz de encontrar un momento en especial, pero sí te digo que fui desplazado, fui secuestrado, fui asesinado, fui violador y lo interesante es entonces uno poder ponerse como un poco en los zapatos de cada uno de estos personajes para interpretarlos y entender de otra forma, no desde afuera juzgando, sino desde adentro, entender cómo qué lleva a cada personaje a actuar de esa manera, y me parece que eso fue muy, muy enriquecedor para mí. Aparte, pues, no sé, tuve el privilegio de actuar en obras, en piezas muy, muy importantes como Amores Simultáneos de Fabio Rubiano, todavía un gran director colombiano, y la primera obra en la que actué fue Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, donde pues yo tenía 18 añitos y mi papel era el de Bayardo San Román, que es el tipo que devuelve a Ángela Vicario porque no es virgen, ¿sí? Pues yo me acuerdo que Farley, el director, me miraba y me decía, es que vos sos muy niño para entender la tragedia que hay ahí detrás. Pero igual me tocó pues representarlo, pero ya lo entiendo, ¿cierto? Porque el teatro que hacía Farley era un teatro muy denso, muy profundo y muy violento, y yo no tenía total de los problemas de Medellín. Qué bien, listo. Se interrumpió ahí por un momento, pero creo que ya estaba terminando allí de hablar sobre el teatro. Excelente. Y vamos a hablar ahorita de música, de literatura, de cine. Empecemos por la poesía.
Por allí vi que usted, su poesía favorita es la colombiana, ¿no? Y menciona a José Asunción Silva, a Porfirio Barba Jacob y a Julio Flores. Por aquí tengo la novela en mi biblioteca de José Asunción Silva, Sobremesa. Y bueno, no sé si nos Sigue cortándolo. Es un hombre de pocas palabras, pero pues muy cariñoso siempre. Y yo siento que la herencia de mi padre se da a través de su biblioteca. Entonces él tenía una biblioteca grande, muy grande, y yo fui descubriendo a mi padre a través de la biblioteca. Entonces, en el primer nivel, uno marcado, numerado, o sea, la, la, la melomanía, ¿cierto? El amor por la música fue como mi primer acercamiento. Seguía una zona de diccionarios y enciclopedias que también pues Entonces yo empecé desde niño, desde jovencito más bien, 10 12 años, a hojear los libros de mi padre y en particular pues sí destacaba esa poesía un poco sombría de los autores. Por ese amor cercano a la muerte, a la sombra y a la oscuridad, por toda su historia pues de amor incestuoso con su hermana, del suicidio, que el tipo se pegó un tiro fue en el corazón, ¿sí? Y no en la cabeza, que me parecía muy simbólico. Entonces me encarretó la poesía colombiana a partir precisamente de todos sus poemas y la única novela que él alcanzó a publicar. Y, pero también, digamos más recientemente, que he vuelto a releer poesía colombiana, fue un rebelde, era años, era homosexual, era marihuanero, y eso en la sociedad conservadora antioqueña de hace 100 años, pues me parece ¿cierto? Una declaración de principios bastante fuerte. De Porfirio Barba Jacob sí quisiera leer un corto poema que me gusta mucho porque de alguna forma todos podríamos identificarnos con él, y se llama Futuro. Y el día este lejano, soso, pródigo y turbulento, en el vital deliquio por siempre insaciado, era una llama al viento. Vagó, sensual y triste, por islas de su América, en un pinar de Honduras vigorizó el aliento, la tierra mexicana le dio su rebeldía, su libertad, su fuerza, y era una llama al viento. De cimas no sondadas subía a las estrellas, un gran dolor incógnito vibraba por su acento, fue sabio en sus abismos y humilde, 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 porque no es nada, nada, una llamita al viento. Y supo cosas lúgubres, tan hondas y letales, que nunca humana lira jamás y el viento la apagó. Ese poema me parece muy bello, ¿cierto? Porque tiene belleza, optimismo y también ese pesimismo propio de Porfirio Barba Jacob. de hecho, nuestro escritor colombiano, no sé si será de sus afectos, de imagen. No Eh, digo, no, Está conectado a Wi-Fi o a datos. a Wi-Fi, no tengo. Bueno, le repito, Fernando Vallejo, ¿no? Nuestro escritor colombiano, de hecho hablaba sobre Porfirio Barba Jacob, o habla, y inclusive creo que escribió una biografía sobre
Yo creo que suspendamos desactivar los comentarios. Voy a desactivarlos por acá a ver si mejora la señal. ¿Ahorita ya me escucha bien? Ya sí está mejor. Y tiene como ese mismo espíritu eh, homosexual, rebelde y marihuanero que tenía Porfirio Barbajaco. Mientras que Fernando Vallejo ha hecho más su literatura alrededor del rencor y el desprecio, que también es muy válido pues en literatura, pero yo me identifico más con lo bonito. Excelente. Bueno, hablemos ahorita escritores favoritos, libros favoritos. Bueno, ya sabemos que José Asunción Silva, Porfirio Barba Jacob. ¿Qué otros escritores o libros que usted diga me marcaron en mi juventud, por ejemplo, o este libro es mi preferido? En el caso mío, pues yo sí tengo mis dos libros preferidos, Los Miserables de Víctor Hugo y El amor en los tiempos del cólera. No sé en el caso de Daniel. A ver, también depende mucho de las épocas, tener razón, ¿cierto? No parecen tan significativos, pero larga de lectura de cuentos, y en particular pues los cuentos de Julio Cortázar y de Gabriel García Márquez me parecieron exquisitos, ¿cierto? En el caso pues de García Márquez, suena cliché pues, pero ese realismo mágico verdaderamente se sentía ahí, y en el caso de Julio Cortázar me fascinó siempre su capacidad y en sus cuentos, era que estaba jugando con la mente del lector, estaba jugando incluso con el idioma, y eso me marcó bastante. Mm, También tuve una época cuando estaba estudiando inglés en el colegio, leí muchísimo Edgar Allan Poe, y también me encantó Edgar Allan Poe por su, también muy oscuro, ¿cierto? Muy misterioso, y en inglés. París, tuve la oportunidad de leer muchísimo, leí muchísimo en París, y también cuando viví en Cuba leí mucho, y ahí me leí como los grandes libros y me pareció fascinante, fascinante. Excelente. Bueno, ahí desactivamos los comentarios a ver si mejoraba la señal. Qué lástima con las personas que estén viendo, pero bueno, nos entenderán y pedimos comprensión. Hablemos ahorita una foto que me pareció muy icónica, muy chévere, que vi en su perfil. Es donde usted está de espalda y pues se ven sus tatuajes en la espalda, y enfrente de usted hay los dos cuadros de dos grandes de la música, pero más que de la música, yo diría que literatos de la música, ¿sí? O sea, los cantantes de estos tipos de cantantes como lo son Rubén Blades y Héctor Lavoe, para mí son escritores, pero con música, a diferencia de los meramente libros y la letra como tal allí escrita, donde hablan de la vida, narran la vida, las situaciones, magníficos. Háblenos un poquito sobre ellos. Mira, yo descubrí la salsa como tal, ¿cierto? O sea, le entendí y quise conocer más de salsa cuando fui soldado. Allí pues la salsa era una religión, y se escuchaba mucho. En Medellín había una emisora legendaria de salsa que se llama Latina Estéreo, y en el ejército todo el día sonaba Latina Estéreo. Entonces empecé como a involucrarme más en el mundo de la salsa, y luego ya pues cuando salí del ejército empecé a frecuentar bares nocturnos de salsa, y digamos que me volví amante de la noche, y siempre desde el principio estuve fascinado por Héctor Lavoe, por su tono, digamos, popular, juvenil, muy de barrio, y por Rubén Blades, más por esa sabiduría latinoamericana que expresa, bien sea para hablar de amor o de criminalidad o de política, pero siempre me he sentido pues realmente fascinado por la figura de Rubén Blades. Cuando he ido a verlo a conciertos, he ido a dos conciertos de él, eh, más que la música me gusta es escuchar lo que dice Rubén Blades me parece fantástico. Y el otro artista, pues, de la época que me gustaba era Willy Colón, ¿cierto? Era como el menú básico, pues, para el principiante de salsa, era Willy Colón, Rubén Blades y Héctor Lavoe,
Sin embargo, me niego a poner en mi muro un afiche de Willy Colón porque él se ha vuelto muy, muy tonto en sus declaraciones públicas y en sus posiciones políticas. Entonces me quedo con Rubén y con Héctor. Bueno, eso es bien interesante. Y allí es también donde nosotros debemos tener bien el tamiz, ¿no? Para diferenciar lo artístico a lo político, ¿no? Por ejemplo, con muchas personas que odiaban a Gabriel García Márquez simplemente por sus posiciones políticas, y pues a cada cual hay que juzgarlo es por su condición. Si es escritor, juzguémoslo por su condición de escritor, aunque todas las personas tengamos de una u otra manera, así no lo queramos decir o algo, una posición política, y cualquier decisión tiene que ver con política, por mucho que digamos que no nos guste la política o que no estamos interesados, como uno escucha por allí. Ahora vamos a hablar, Daniel, acerca de películas, ¿sí? Por allí estuve viendo que hay algunas películas favoritas que usted publicó y recomendó y todo, y entre ellas El lado oscuro del corazón, que es magnífica. Me imagino que vio la segunda parte, ¿no? La parte uno y parte 2, y es donde vemos, por ejemplo, actuar a Mario Benedetti. Vemos inspirada en estos escritores como Oliverio Girondo, que fue el eterno rival en el amor de Jorge Luis Borges por Nora Lange, y todo esto es una película que nos lleva a reflexionar sobre el amor, sobre la vida, sobre la compañía. Películas como Tango Feroz, que no la he visto. Usted coloca allí Manhattan, bueno, entre otras. Háblenos de estas 10 películas que usted tiene publicadas en su Instagram y cuál es el impacto que tuvieron en usted. Mira, mi mejor amigo de toda la vida, aquel con el que me fui a vivir a París y que estudió cine, pues desde siempre fue muy empeliculado con el cine, y entonces él fue el que me guió como por el mundo del cine, digamos, no comercial, ¿cierto? Por el cine un poco más exquisito. Entonces, muchas de las películas que salen ahí fueron precisamente películas que mi amigo Daniel me llevó a ver. En particular, pues de todas las que hay ahí, El lado oscuro del corazón sin duda me sedujo por la cantidad de poesía que tiene, ¿cierto? Por ese amor romántico, pues casi meloso de la película, con el cual yo me identificaba mucho cuando estaba pues adolescente. Me sabía absolutamente todos los diálogos de memoria, llevaba la cuenta de cuántas veces vi la película, y la última vez que hice la cuenta pues eran como 22 veces la había visto, ¿cierto? Yo creí que me iba a decir, Daniel, qué pena, yo creí que me iba a decir, llevaba la cuenta de cuántas veces el protagonista oprimía el botón para que la cama se abriera y despachara a las mujeres. Entonces yo también buscaba a la mujer que volara en esa época, digamos, de ese romanticismo un poco más ingenuo. Está ahí, no sé si puse una o dos películas de Woody Allen, me parece un director absolutamente magistral, la forma en que aborda los problemas de la cotidianidad, ¿cierto? De la sexualidad, de las relaciones de pareja, de la política, de la religión, con ese humor. Me gusta mucho, de verdad, y todavía pues sigo viendo muchas películas de Woody Allen. Mm, bueno, ahí también hay películas de acción como Duro de Matar, que pues uno, ¿cierto? Uno como crecido en los 80 y en los 90 no puede separarse de esa acción. Dame un segundo. No sé, en general, pues más allá de entrar en películas puntuales, el acercamiento que tuve con el cine a través de mi amigo, que además estudió cine, entonces sabía, y muchas veces cuando alguien le explica a uno pues conoce más, y entonces profundiza en sus gustos y en sus cariños. El cine para mí ha sido magnífico, ¿cierto? Siempre encontré allí refugio, inspiración, y de hecho en París, mientras mi amigo estudiaba cine, yo era su actor. Entonces hice con él 3 o 4 cortometrajes donde yo era el actor. Entonces me gusta, en general el tema de la actuación me gusta, el tema de poder interpretar papeles diferentes o de meterse en historias ajenas me ha parecido muy cautivador, y aún hoy pues procuro ver bastantes películas, ya pues no tanto en salas de cine, sino en plataformas o en internet, pero el cine me sigue pareciendo una inspiración. De hecho, por allí vi una foto, si no estoy mal me corrige, recordando ahorita El olvido que seremos, ese maravilloso libro de nuestro escritor colombiano Héctor Abad. Héctor Abad Faciolince,
vi una foto con Daniela Abad, la hija de Héctor Abad Faciolince. No sé si fue una foto en un momento solamente casual allí por algún tema de cine de ella, o usted ha tenido una relación cercana con ella, como para que nos cuente un poquito acerca del olvido que seremos, la película, este actor español que interpreta a Héctor Abad Gómez y que llama la atención, ¿no? Cuando uno pensaría que escogerían a un colombiano para interpretar y no, y escogieron fue un español. No sé si tiene alguna anécdota, alguna reflexión que tenga que ver con el olvido que seremos, con Daniela Abad, con la película, cómo le pareció la película, el libro, por supuesto, maravilloso. Digo, mira, yo trabajé con Simón Abad, es uno de los hijos de Héctor, es arquitecto y entonces coincidimos trabajando juntos durante una época, entonces entablé con él una amistad y luego también conocí a Daniela. Eh, Daniela me parece admirable en su producción audiovisual, pero también en sus posturas como artista. Y después, ya siendo concejal, tuve la oportunidad de encargarle un trabajo a Daniela, entonces también generamos una amistad y pude conocer también a Héctor Abad, a quien admiro muchísimo, de quien he leído 3 o 4 libros. Entonces, en general son una familia de creativos sumamente inteligentes, creo que la primera cosa es inteligentes, pero también personas muy buenas. Sí, sobre Daniela, sabes que más que sobre la película del olvido que seremos, me gustó mucho las dos películas de Daniela Abad, porque una hablaba de su abuelo, Héctor Abad Gómez, digamos que lo sabemos, ¿cierto? De Carta a una sombra, Carta a una sombra. Carta a una sombra, pero digamos que la historia de Héctor Abad pues ya la hemos conocido mucho, pero luego sacó otra película, se me está escapando el nombre, pero era sobre su otro abuelo, y su otro abuelo, al contrario de este personaje ejemplar que fue Héctor Abad, su otro abuelo fue un tipo de esos locos aventureros que se metió con narcotraficantes, con contrabandistas, que pasó por la cárcel, estuvo prófugo, se voló para Estados Unidos. Entonces me gustaba mucho la forma de Daniela también de mostrarnos como sociedad, ¿cierto? No es únicamente voy a escoger lo bonito de mi familia para mostrarle que todo el mundo nos quiera, sino que nos pone en evidencia ante lo que ha sido Colombia, ¿cierto? Este contraste entre gentes buenas y malas, pero con un montón de sombras y luces que enriquecen mucho eso. Entonces, de la mirada de Daniela me ha gustado mucho ese espíritu crítico, ¿cierto? Y ya en general de los libros de Héctor Abad, pues, no sé, tiene una manera tan mágica de describir, de narrar, de transportarlo a uno a esas pseudo realidades que él narra, porque también en la literatura de él hay muchísimo de la realidad colombiana, pero narrada de una forma un poco fantástica que me parece muy seductora. Los aprecio mucho a esa familia, la verdad. Bueno, ahí buscaremos la película de Daniela para ¿Qué ver se el otro llama? abuelo y poder verla. Y también le dejo la tarea a Daniel, que a través de Simón en algún momento, aunque sea, me consiga un saludo de Héctor Abad Faciolince o una tertulia así sea de 5 minutos en nuestro canal para tener el placer de saludar a Héctor Les Abad voy a Faciolince. decir, les voy a decir. Y bueno, buscaremos esa película. Bueno, Daniel, hablemos ahorita acerca del fútbol, del deporte. Yo cuando era niño era hincha del Atlético Nacional, pero yo creo que era más como por el fervor, porque en el colegio siempre están como, yo soy hincha del América, del Nacional. En su momento me gustaba mucho, recuerdo el Totono Grisales, eh, bueno, este jugador fenomenal una vez con un partido con el América que hizo 2 golazos, uno como de mitad de cancha, excelente. Y bueno, hablemos del fútbol, del barrismo, como usted dice, ¿no? De ese amor por el Deportivo Independiente de Medellín, de esas experiencias del fútbol. Digo, mira, yo desde que nací ya era hincha del Medellín, porque mi papá pues era hincha del Medellín y si hay algo que se hereda, generalmente es eso. Entonces desde niño mi papá pues yo ya tenía camiseta, bandera, una placa en la pieza, o sea, no tuve opción, fui hincha del Medellín y agradezco pues haber heredado eso de mi padre. Mi papá me llevaba al estadio, después cuando adolescente empecé a ir solo y a explorar otras tribunas del estadio, y me empeliculé, realmente me hice muy hincha, pero yo diría que la parte más importante viene cuando me voy de Colombia. Cuando me voy de Colombia, el Deportivo Independiente Medellín se convirtió como
en mi excusa para mantenerme conectado con Colombia. Entonces yo leía noticias y entraba en chats. En esa época empezaron pues a surgir como los chats en internet, y después apareció Facebook. Y cuando se creó Facebook, un amigo, Federico Giraldo, creó un grupo de hinchas del Medellín, con los 5 amigos hinchas del Medellín, que siempre habíamos sido pues minoría aquí en la ciudad, llamado Es muy bonito, es muy hermoso ser un buen hincha del poderoso. Y empezamos a abordar la idea de ser hinchas del Medellín como desde lo positivo, ¿cierto? De hecho, hoy lo llamamos la barra contenta, como en oposición a la idea de barras bravas que se popularizó tanto en los años 2000. No, nosotros no estábamos bravos, estábamos contentos. Y esa onda, esa energía, digamos, bacana, positiva, caló mucho entre la gente y se fue volviendo un grupo muy numeroso y llegamos a tener como 55.000 miembros en el grupo. Entonces terminamos siendo líderes de una barra de fútbol que se fundó en Facebook y que después de unos años se materializó en el estadio, donde llegamos a caer pues allá 80, 100 amigos, ¿cierto? Nos hicimos amigos y de hecho de ahí todavía conservo muchísimos amigos y de ahí conseguimos novias y conseguimos parches y salimos a fincas y mucho de mi equipo de trabajo actualmente sale de esa época y de esa barra. Además, entrar ya en ese mundo del barrismo me permitió conocer desde adentro lo que hay en el barrismo. Generalmente la gente se queda con el barrismo como un montón de muchachos ahí descamisados, peleando a machete y no sé qué, que es lo que nos transmiten los medios, pero cuando conoces por dentro el movimiento entiendes que hay un capital social enorme. Ahí hay pelados que se trasnochan componiendo una canción, o aprendiendo a tocar un instrumento para poder alentar a su equipo, o pintando murales, o cosiendo una bandera, o haciendo iniciativas de solidaridad, de recogen útiles para los niños en enero, recogen aguinaldos en diciembre. Entonces entendí desde adentro el capital social que había detrás de la cultura de fútbol y me dediqué a defenderlo. Y una de las razones que me llevaron a mí a meterme a la política fue precisamente eso, de que estaba cansado de que dijeran que los hinchas son unos gamines y unos vándalos y que había que cerrar el estadio y mandarles el SMAD, sabiendo que yo conocía otra realidad desde adentro y quería defenderla públicamente. Entonces, uno de los motivos para entrar a política como concejal de Medellín fue precisamente ese, de defender la cultura del fútbol y cambiar el enfoque que se le había dado de represión y de exclusión por un enfoque de inclusión y de valoración del capital social que hay en ellos. Bueno, y por una Que tengo una muy buena fuente que tengo, me dice como dígale a Daniel que considero que tiene un humor muy pésimo, ¿listo? Pero no le voy a decir quién soy. Hace poco leímos un libro de él, sí, casi que con eso ya digo el nombre, ¿no? Un libro que hace poco él escribió. Tiene entre sus palabras la palabra indio, si no recuerdo Sí, mal. claro, ese Y es Andrés Candela. y me dijo, dígale que tiene un humor muy pésimo, pero lo dijo jocosamente. Y también me dijo, pero él conoce muy bien Medellín, muy bien Antioquia, es una persona entregada a conocer las situaciones de la vida, de la parte de la región y demás. Y yo quería preguntarle de lo que ha recorrido de Antioquia y demás, como algún pueblito, algún pueblo que usted diga como me llama mucho la atención o me impactó mucho, porque siempre pues cuando no salimos mucho de la ciudad siempre son como Cali, Medellín, Bogotá, Pereira, pero no conocemos nuestro territorio. Dale, pues primero un saludo a Candela, ¿cierto? Él sabe que mi humor es bueno, sino que como él es tan descachado, entonces quiere desquitarse públicamente conmigo. Y por cierto, está muy bueno el libro de Candela, aquel verano indio, Que es está verano bacano, indio. eso. Mira, imposible escoger un solo lugar de Antioquia, sobre todo ahora que he estado recorriéndolo, ya no solamente con la mirada del turista, sino que he estado yendo a conocer iniciativas locales, a conocer grupos juveniles o grupos ambientalistas. Me ha maravillado primero pues como esas ganas de la gente, ya en cuestiones digamos estéticas, eh, me ha maravillado la riqueza natural, ¿cierto? Yo ya sabía, pero uno vuelve y encuentra ríos, cascadas, montañas, caminos prehispánicos, unos miradores bellísimos sobre las montañas antioqueñas, que verdaderamente me hacen entender, pues, nuevamente que la gran riqueza que tenemos en Antioquia y en Colombia
es nuestra naturaleza, nuestra biodiversidad, la cantidad de agua que tenemos, ¿sí? Pero eso está pues en las zonas rurales. Ya como pueblos, pues hay unos pueblos que, digamos, que siempre se destacan en Antioquia, Santa Fe de Antioquia, que es colonial, pero de los que he conocido recientemente, me ha gustado muchísimo Jericó, ¿sí? Me gustó mucho Támesis y me gustó mucho Jardín. Pero pues no es que esos sean los únicos, sino que los visité recientemente y me gustaron. Pero de verdad que la belleza que tenemos en Antioquia y en Colombia, en las zonas rurales, es asombrosa y nos está faltando mucho valorarla. Bueno, Daniel, muchas gracias por haber aceptado esta tertulia. Hemos hablado de libros, de música, de literatura, de urbanismo, de las experiencias de la vida. No sé si usted quiera agregar algo, algún tema que no se me quede en el tintero, o de lo contrario, después de agregar ese tema, pues le doy el espacio para que usted se pueda despedir, y una vez más agradeciéndole mucho por haber estado acá en Rigorífico Poesía y contribuir, como siempre lo ha hecho, al arte, a la cultura, a la literatura. Y como siempre, se lo manifesté a usted en su momento, moriremos, pero lo que queda en las redes sociales vivirá, y en algún momento una palabra, algún invitado o algo penetrará en la vida de alguna persona, y eso servirá para contribuir al arte, a la vida y a la cultura. Digo, muchas gracias por la invitación. Sí quiero destacar pues como un par de aspectos más de mi recorrido por el mundo cultural, ¿cierto? Uno muy frustrado como músico. eh, Tuve tres bandas. La primera tuve una banda de punk como a los 13 años que se llamaba Mundo Funesto. Por fortuna no queda ningún registro de eso. Después tuve una banda de rock donde hacíamos covers, se llamaba Los Juglares. Y luego tuve otra banda en Francia donde yo era disque el cantante, pero fueron experiencias muy frustradas precisamente porque yo era el cantante. Listo, y mi voz es pésima, no sé pronunciar bien la R además, pero a mí era el que no me daba pena cantar, entonces terminé haciendo eso. Entonces digamos que eso también me sirvió para entender mis limitaciones o las limitaciones de mi talento artístico. Y sí, cuando regresé a Colombia después de vivir en Francia, llegué muy impregnado de arte, digamos, porque París tiene eso. París permanentemente te rodea de arte, y llegué con la idea de juntar mi experiencia como urbanista con experiencias artísticas. Y entonces pude ser gestor cultural de dos proyectos muy bonitos, que además los pueden buscar en redes sociales. Uno se llama Medellín al Sol y al Agua, que es un recorrido por las 16 comunas de Medellín, donde al lado de una artista francesa llamada Valentina Canseco, ella dibujó en diferentes escalas cada una de las 16 comunas, en total 48 grabados que se hicieron con una técnica que además utiliza el sol y el agua de Medellín. También por eso se llama Medellín al sol y al agua, y con eso hicimos unas 12, 14 exposiciones por todo Medellín, muy bonitas. En este momento la obra está en París porque ella se la llevó. Entonces allí hubo un ejercicio muy bueno. Lo pueden buscar en Facebook, Medellín al Sol y al Agua. Y luego con una fotógrafa llamada Juliana Gómez, que se apoda June Juno. mmm, Ella tiene una mirada más sobre el, ¿cómo llamarlo? Una mirada muy sobria y muy minimalista en su fotografía, y con ella hicimos un proyecto llamado Alturas Anónimas, que es que nos fuimos a explorar qué quedaba de la Medellín industrial. Recordemos que Medellín creció en el siglo XX como la capital industrial de Colombia. Esto ya ha ido cambiando, ya la industria no es tan prioritaria en Medellín, pero nos fuimos a preguntar qué quedaba de eso. Entonces es una serie de 10 fotografías de gran formato, donde alcanzamos pues como a dejar algunas, ¿cierto? Algunas perspectivas de unas chimeneas o unos silos o unas bodegas. Es muy bonito. Alturas Anónimas también lo pueden encontrar en internet. Rigo, yo me despido de ti muy agradecido, muy bacano poder sacar el Daniel, qué tiempo. pena, lo Dime, interrumpo por dime. acá, no quiero dejar pasar el momento que me parece muy oportuna. Por aquí uno de los personas que nos está acompañando dice que le preguntemos a Daniel qué significó prestar servicio militar con mujeres, como la experiencia. Lo dice por acá, a ver, ¿cuál es el nombre? Kate 0301. Esa es mi soldado Caterine. Hombre, para mí, pues en general, el ejército fue una experiencia absolutamente diferente en mi vida, que yo hoy agradezco, ¿cierto? Yo no soy partidario del servicio militar obligatorio, pero ya que lo viví, yo pienso siquiera que lo viví, porque lo que aprendí, las cosas que experimenté durante ese año, en ningún otro momento hubiera podido hacerlo,
y las personas que conocí, la sensibilidad que adquirí, me lo dio el ejército. En particular, haber podido compartir con las soldados femeninas, pues fue muy gratificante. Primero porque pues era novedoso realmente, si no estoy mal era el primer batallón de soldados femeninas que había, en todo caso aquí en Medellín, y en segundo lugar pues tuve el privilegio de trabajar muy cerca de ellas. Entonces en un medio tan machote como el ejército, donde todo es machos y jueputazos y violencia, ¿cierto? De esa forma, digamos, de machos, pues uno poder sentarse a compartir una canción o a leer poesía con las soldados, a mí me mantenía pues como, o sea, era la única presencia de lo femenino realmente y fue muy enriquecedor. Y de allí me quedaron algunas amigas, en especial de Caterine, no sé si fue ella quien hizo la pregunta, pues a quien aún hoy en día quiero bastante. Entonces fue una experiencia muy importante para mí el servicio militar y yo creo que en Colombia debería haber un servicio civil o un servicio ambiental obligatorio, que nos pongan en esa tarea de conocer más del país y conocer más al resto de la gente del país. Me parece que nos está haciendo falta para hacernos una mejor idea de nuestras identidades colombianas. ¿Y tuvimos alguna relación amorosa como en el libro Adiós a las armas de Hemingway, en el servicio militar o no? No, pero no fue por falta de ganas mías. Ah, bueno. Digo, muchísimas gracias por este espacio. Me encanta poder sentarme a hablar pues de cultura y me permite entender cuál ha sido mi recorrido por el mundo del arte y por qué sigue siendo para mí también tan importante, ya digamos, desde el punto de vista político. La película de Daniela Abad se llama The Smiling Lombana. Lombana era el apellido del abuelo. The Smiling Lombana es el nombre del otro largometraje de Daniela Abad, para que lo vean que es bacano. Listo, así lo haremos. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo, muchos éxitos en todos sus proyectos y gracias por este aporte y una feliz tarde. Gracias, Rigo, y gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo. Un saludo. Chao.